Hola, mi nombre es Dajaira San Martín. Estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy siguiendo la carrera de Tecnología en Contabilidad. Ahora estoy cursando el cuarto semestre. El capitalismo en la economía. La caída del muro de Berlín significó muchísimas cosas para muchísima gente, pero lo más importante fue lo que se dijo en ese momento acerca de la forma en la que las economías se estructuraban y se dirigían. Para la mayoría de los observadores, la caída de la Unión Soviética demostró de manera incontrovertible que la economía de mercado era la mejor forma de dirigir un país. De hecho, de hacerlo próspero y de mantener a sus ciudadanos contentos. El capitalismo ha sido objeto quizás de más críticas que cualquier otro modelo económico. De hecho, su nombre fue originalmente un término despectivo, concebido por los socialistas y marxistas del siglo XIX, para referirse a los aspectos más desagradables de la vida económica moderna, como la explotación, la desigualdad y la represión, por mencionar solo estos tres. En sus comienzos, el modelo fue blanco de los ataques de la Iglesia, pues se consideraba que la prioridad que otorgaba el lucro y el dinero era una amenaza para las enseñanzas religiosas. Las críticas más duraderas son las que afirmaban que generan desigualdad, fomentan el desempleo y la inestabilidad, y tienden a los auges y las crisis cíclicas. Otros advierten que no tiene en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente. Un sistema híbrido. El capitalismo es el sistema en el que el capital, sea esta compañías, equipos, estructuras o empleados para producir bienes y servicios que no estén en propiedad del Estado, sino de individuos particulares. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que es el público el que posee las compañías. ¿Cómo lo hace? Adquiriendo participaciones en dichas compañías a través de la compra de acciones o prestándoles dinero a cambio de bonos. Algunas veces las personas hacen esto en forma directa, pero es más común que sean otros los que invierten a su nombre a través de los fondos de inversión. Casi todos los ciudadanos de una economía importante poseen, sin proponérselo, acciones en sus principales compañías a través de un fondo de inversión, lo que significa que en teoría a todos les conviene que las empresas prosperen. El capitalismo es un híbrido complejo y polifacético que aprovecha elementos de muchos otros sistemas y resulta extremadamente difícil reducirlo a una definición precisa. Además, tratándose del sistema económico vigente en la mayoría de países del mundo, con frecuencia parece innecesario intentar definirlo. La gente, en lugar de los gobiernos, son los que dominan la economía. El capitalismo, por lo general, va de la mano con el mercado libre. Sin embargo, más allá de esto, una economía capitalista puede adoptar muchas apariencias diferentes en la práctica, lo que en la actualidad solemos llamar como economías capitalistas, como es el caso de la economía de Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto de Europa y de muchos países en vías de desarrollo. Pero en realidad estas son economías mixtas,
que combinan el libre mercado con la intervención gubernamental. De hecho, la mayoría de las naciones más importantes son en realidad mercados ligeramente menos libres de lo que eran hace unos pocos siglos, como lo muestra la historia. Evolución del capitalismo. El capitalismo en su forma más temprana evolucionó a partir del sistema feudal de la Europa medieval, en el que los campesinos trabajaban para beneficio de la nobleza terrateniente. A finales del siglo XVI, este sistema dio paso al mercantilismo, un precursor reconocible, aunque burdo del capitalismo, alimentado por el comercio entre las distintas naciones y el descubrimiento por parte de los europeos de los lucrativos recursos de las Américas. Los empresarios que manejaban estas rutas comerciales se volvieron extremadamente ricos y por primera vez en la historia, personas normales y corrientes empezaron a ganar dinero por derecho propio, en lugar de depender del patrocinio de un monarca o un aristócrata rico. Como ya lo dijo Winston Churchill, el vicio inherente del capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones. La virtud inherente del socialismo es el reparto equitativo de las miserias. Esta fue una revolución crucial y aunque Adam Smith realizó abundantes críticas a los puntos más delicados del mercantilismo, su fuerza motriz, a saber que los individuos pueden beneficiarse al comerciar los unos con los otros, fue uno de los preceptores claves del capitalismo que abrazó la riqueza de las naciones. Entonces el Estado mimaba más a los comerciantes, imponiendo aranceles a las importaciones, pero las estructuras legales que evolucionaron a lo largo de un periodo de 200 años, como son la propiedad, la propiedad privada, las sociedades comunitarias por acciones y los preceptores económicos del lucro y de la competencia, se convirtieron en los cimientos del capitalismo de la era moderna. En el siglo XIX, los industriales y los propietarios de fábricas reemplazaron a los comerciantes en lo que para muchos era una edad de oro del libre mercado. En comparación con la situación actual, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el comercio y los mercados tenían pocas limitaciones y la intervención de los gobiernos era menor. Sin embargo, a esto, la tendencia de ciertas industrias a generar monopolios y el trauma social y económico se supuso la Gran Depresión en la década de 1930. Incitaron a los gobiernos a invertir más en sus economías, nacionalizar ciertos sectores y crear un estado de bienestar para sus ciudadanos. El capitalismo y la democracia. El sistema capitalista tiene importantes implicaciones para la política y la libertad. El capitalismo es inherente democrático, al dejar a la mano invisible, al animar a los empresarios a trabajar con ahínco y superarse a sí mismo, al priorizar los intereses propios de los individuos sobre las decisiones del Estado acerca de lo que es mejor para la población y al permitir a los accionistas controlar las compañías. El capitalismo consagra la democracia individual y el derecho al voto en una sociedad de una forma que sencillamente
no está al alcance de otros sistemas verticales. No es coincidencia que las sociedades no capitalistas tiendan a ser de manera casi exclusivas dictaduras no elegidas. Al igual que existe una tensión constante en las sociedades democráticas entre la intervención del Estado y los derechos individuales, existe un importante debate incesante acerca de en qué medida el capitalismo trata a ciertos ciudadanos de forma injusta al tiempo que permite a otros prosperar de forma desmesurada. Es difícil encontrar un economista que esté en desacuerdo con la afirmación de que, bajo los sistemas capitalistas, las economías se han hecho más ricas y saludables, se han desarrollado más rápido, creado tecnologías más sofisticadas y por lo general llevado existencias políticas más serenas que bajo los sistemas alternativos. Los economistas han concluido que a pesar de sus muchos defectos, el capitalismo sigue siendo el mejor medio que han descubierto para manejar la economía moderna y próspera. Conclusión. Conclusión, el capitalismo es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el capital. Como ya se había mencionado antes, el capital viene a ser lo que es el dinero. Esto como generador de riquezas a través del comercio de libre mercado. El sistema denominante surgido luego de la derrota del feudalismo europeo tras la Revolución Francesa e influenciado por la Revolución Industrial de fines del siglo XVIII, el filósofo escocés Adam Smith redactó los principios del valor del trabajo, como la especialización y división de tareas en favor a la capacidad productiva. El capitalismo ha llegado a promover la explotación, el trabajo infantil, por el afán de los capitalistas en su búsqueda de obtener la máxima ganancia del trabajo de sus empleados. La mayor parte de los países capitalistas de la actualidad se desarrollan mediante un sistema denominado economía mixta, en el que existe cierta intervención del Estado para regular los impuestos, los precios y la competencia en el mercado. Bueno, esta ha sido mi presentación acerca del capitalismo en la economía. Lo pudimos ver como un sistema híbrido, su evolución y la democracia del capitalismo. Dimos una pequeña conclusión más sencilla. Espero que les haya gustado y les agradezco de antemano por su atención. Muchas gracias.